Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lección número 12, para el 22 de junio de 2024, los acontecimientos finales de la Tierra, sábado 15 de junio, para memorizar. Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Proverbios capítulo 23, versículo 23. Imagina que tienes una hija adolescente que vuelve a casa de la universidad para las vacaciones. Mientras esperas a que llegue, notas que nubes de tormenta aparecen sobre el horizonte y el viento comienza a soplar con fuerza. Los árboles vuelan por los aires y la lluvia cae a cántaros. Pronto la carretera principal queda intransitable, pero te enteras de que es posible pasar por un camino secundario. Aunque la comunicación es difícil, consigues enviar un mensaje de texto a tu hija, detallando cuidadosamente cómo puede llegar a casa sana y salva. El propósito de la vida, la muerte, la resurrección y el ministerio de Cristo en el santuario celestial es llevarnos a casa, que es lo que Jesús más quiere. Elena de White escribe: se aproxima una tormenta de implacable furor. ¿Estamos preparados para hacerle frente? Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 329. Los mensajes proféticos de Daniel y Apocalipsis son instrucciones divinas para ayudarnos a atravesar las tormentas de la vida en el tiempo del fin y sentir el cálido abrazo de un Salvador amoroso. El objetivo de la lección de esta semana es revelar lo que dice la palabra profética sobre los acontecimientos finales y redescubrir la fortaleza de Cristo para ayudarnos a atravesar el conflicto final de la tierra y llevarnos a casa. La lección de esta semana se basa en el conflicto de los siglos, capítulos 37 y 38. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Domingo 16 de junio. Lealtad a Dios y a su palabra. Escucha Proverbios capítulo 23, verso 23, y Juan capítulo 8, verso 32, y capítulo 17, versículo 17. ¿Qué tienen en común estos versículos? Proverbios capítulo 23, versículo 23. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. A lo largo de los siglos, el gran conflicto ha sido una batalla entre la verdad y el error. Satanás es un mentiroso y el padre de la mentira. Juan capítulo 8, verso 44. Jesús es el autor de toda verdad. Él declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, verso 6. La verdad que nos libra de los engaños de Satanás se encuentra en la palabra de Dios. La Biblia desenmascara la estrategia de Satanás y revela los planes de Dios. La Escritura es una lámpara para nuestros pies. Salmos 119, 105. El salmista declara: la explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los sencillos. Salmos 119, 130, y añade: toda tu palabra es verdad. Salmos 119, 160. Escucha segunda de Pedro capítulo 1 versos 16 al 21. ¿Qué seguridad nos da el apóstol con respecto a la profecía? ¿Qué ilustración utiliza para mostrar la importancia de la palabra profética de Dios? Segunda de Pedro capítulo 1 versos 16 al 21.
porque no lo hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No hemos seguido fábulas ingeniosas. Las profecías de la palabra de Dios iluminan el camino que tenemos por delante. Nos ayudan a distinguir la verdad del error. Sin la Biblia, quedaríamos librados a los caprichos de la opinión humana y caeríamos fácilmente en el engaño. Al pueblo de Dios se lo dirige a las Escrituras como su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder engañoso de los espíritus de las tinieblas. Satanás emplea todo artificio posible para impedir que los hombres obtengan un conocimiento de la Biblia, pues su claro lenguaje revela sus engaños. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista sus obras maravillosas. Las falsificaciones se asemejarán tanto a la realidad que será imposible distinguirlas sin el auxilio de las Santas Escrituras. Solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir hasta el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. ¿Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios? ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Elena de White, El conflicto de los siglos, páginas 651 y 652. Considera las preguntas de la cita anterior. ¿Qué nos permitirá resistir en la crisis final? ¿Qué nos distrae de estudiar la palabra de Dios? ¿Cómo podríamos estar poniendo en juego la verdad por placer personal? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lunes 17 de junio. Sellados para el cielo. En la crisis venidera relativa a la adoración, el pueblo fiel de Dios no cederá a las presiones mundanas. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Estará sellado por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, verso 30, y no podrá ser movido. En la antigüedad, los sellos certificaban la autenticidad de los documentos oficiales. Eran una marca distintiva y personalizada, puesto que el conflicto final se centra en la adoración y en la autoridad de Dios revelada en su ley. Cabría esperar que el sello de Dios estuviera incrustado en su ley. Comparar con Isaías capítulo 8, verso 16. Escucha Éxodo capítulo 20, versos 8 al 11. ¿Qué elementos de un sello contiene el mandamiento del sábado? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna,
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí tenemos 3 elementos de un sello auténtico. Número 1. El nombre de a quien pertenece el sello. El Señor tu Dios. 2. Su título. El Señor hizo, el Creador. 3. Su territorio. El cielo, la tierra y el mar y todo lo que contienen. La Biblia a veces llama sello a una señal. Romanos capítulo 4, verso 11. Las 2 palabras son intercambiables. Como señal o sello de Dios en el corazón de la ley de Dios, el sábado está en el centro del conflicto final sobre la adoración. Ezequiel capítulo 20, versos 12 y 20. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Compara Apocalipsis capítulo 7, versos 1 y 2 y capítulo 14, verso 1 con el capítulo 13, versos 16 y 17. ¿Dónde se reciben el sello de Dios y la marca de la bestia? ¿Por qué crees que hay diferencia? Apocalipsis capítulo 7, versos 1 y 2. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Apocalipsis capítulo 14, verso 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Apocalipsis capítulo 13, versos 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. El sello de Dios se coloca en la frente. La frente es un símbolo de la mente y representa una decisión consciente. La marca de la bestia se recibe en la frente o en la mano, lo que indica que la gente está intelectualmente convencida y por decisión propia acepta las mentiras de Satanás o bien se conforma a la falsa adoración para evitar ser asesinada. El diablo odia a los que obedecen a Dios. El gran conflicto llega a su punto culminante cuando el dragón, Satanás, declara la guerra al remanente creyente que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Ellos se mantienen firmes en su lealtad a Cristo. ¿Por qué la fidelidad diaria al Señor es la clave para estar preparados para cuando llegue la crisis final? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Martes 18 de junio. ¿A quién adoramos? En los últimos días, el gran conflicto en torno a la adoración se desplegará de una manera dramática. ¿Adoramos al Creador o adoramos a la bestia y su imagen? No hay término medio. El primer ángel de Apocalipsis capítulo 14 insta a hombres y mujeres a adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis capítulo 14, verso 7. Como apoyo adicional a este llamado celestial, el tercer ángel revela las terribles consecuencias de adorar a la bestia. Beberán del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira.
Apocalipsis capítulo 14, verso 10. En cambio, los que adoran al Creador guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. La creación es la base de la verdadera adoración. Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Puesto que Dios es quien creó todas las cosas. Efesios capítulo 3, verso 9. Satanás odia al Creador y ha intentado por medio de poderes terrenales cambiar el sábado, el monumento conmemorativo de la creación. Daniel capítulo 7, verso 25. El conflicto venidero sobre la ley de Dios se centra en la autoridad. Si Satanás puede erradicar la adoración del sábado, declarará que su autoridad es mayor que la autoridad de Dios. Para lograr esto, Satanás intentará convencer o coaccionar al mundo entero para que acepte un día de reposo falso. Aunque ahora parezca difícil que esto pueda suceder, como hemos señalado antes, el mundo está cambiando dramáticamente. La crisis de la COVID-19 nos mostró que de la noche a la mañana nuestro mundo puede convertirse en un lugar diferente. Aunque no conocemos los detalles que conducen a la marca de la bestia, no es muy difícil de imaginar. El mundo es muy inestable y, por cierto, con la asombrosa tecnología que existe actualmente, lo que la Biblia advierte puede llegar a suceder más rápidamente de lo que ahora podríamos imaginar. Escucha Apocalipsis capítulo 13, versos 13 al 17. ¿Qué castigos específicos se imponen a los que no reciben la marca de la bestia? También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo al que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Quienes son fieles a Cristo, en lugar de seguir a la bestia y su imagen, se enfrentarán a sanciones económicas, así como la amenaza de muerte. La humanidad todavía es lo que siempre ha sido, corrupta, sedienta de poder y violenta. Por más que todavía no sepamos exactamente cómo se desarrollan los acontecimientos finales, no debería ser demasiado difícil prever la persecución del tiempo del fin. Aunque Juan escribió estas palabras en un contexto completamente distinto, lo dicen todo. En referencia a Jesús, Juan escribió que él no necesitaba que nadie le dijera nada acerca de los hombres, porque él sabía lo que hay en el hombre. Juan capítulo 2, verso 25. Piensa en la corrupción de la humanidad y en el mal que los seres humanos son capaces de hacer. ¿Por qué esto muestra la facilidad con que podrían producirse los acontecimientos finales? Y aún más, ¿qué debería enseñarnos esta triste verdad sobre la protección de nuestro corazón? audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Miércoles 19 de junio. Las lluvias temprana y tardía. Escucha Joel capítulo 2 versos 21 al 24 y Hechos capítulo 2 versos 1 al 4 y 41 al 47. ¿Qué predicción se cumplió en el siglo I? ¿Qué impacto tuvo? Joel capítulo 2 versos 21 al 24. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas.
Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Hechos capítulo 2, versos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Versículos 41 y 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés estimuló poderosamente a la iglesia cristiana. 3,000 personas se convirtieron en un día. El libro de Hechos registra milagro tras milagro de la gracia transformadora de Dios. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Su número llegó a unos 5,000. Hechos capítulo 4, verso 4. Solo 120 creyentes se reunieron para orar, pero la oración produjo una diferencia espectacular. Rápidamente la iglesia añadió a miles de creyentes, incluso gran cantidad de sacerdotes obedecían a la fe. Hechos capítulo 6, verso 7. Cuando los discípulos fueron ferozmente perseguidos en Jerusalén, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos capítulo 8, verso 4. Se erigieron iglesias por toda Judea, Samaria y Galilea. Ver Hechos capítulo 9, verso 31. Tras su conversión, el apóstol Pablo proclamó a Cristo por todo el mundo mediterráneo. En Tesalónica, algunos judíos contrarios al Evangelio hicieron esta asombrosa declaración: esos que han trastornado el mundo entero han venido también aquí. Hechos capítulo 17, verso 6. Mediante el poder del Espíritu Santo, los discípulos alcanzaron el mundo entonces conocido en un tiempo relativamente corto. La predicción de Joel sobre la lluvia temprana se cumplió en Pentecostés, pero la lluvia tardía será derramada con mayor poder para preparar la cosecha final de la tierra. Escucha Zacarías capítulo 4, verso 6, capítulo 10, verso 1, Oseas capítulo 6, verso 3 y Santiago capítulo 5, versos 7 y 8. Según estos versículos, ¿cómo terminará la obra de Dios en la tierra? Zacarías capítulo 4, verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías capítulo 10, verso 1. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, y hierba verde en el campo a cada uno.
Oseas capítulo 6, verso 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Santiago capítulo 5, versos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Los términos lluvia temprana y tardía están tomados del ciclo de la cosecha en Israel. La lluvia temprana caía en el otoño para germinar la semilla. La lluvia tardía caía en la primavera para madurar la cosecha. Esto describe la obra del Espíritu Santo para la proclamación del Evangelio, así como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla. Así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Conflicto de los Siglos, páginas 669 y 670. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Jueves 20 de junio. El fuerte clamor. Escucha Apocalipsis capítulo 18 versos 1 al 4, Habacuc capítulo 2 verso 14 y Mateo capítulo 24 verso 14. ¿Cómo se terminará la obra de Dios en la tierra según estos versículos? Apocalipsis capítulo 18 versos 1 al 4. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Habacuc capítulo 2 verso 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Mateo capítulo 24 verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El ángel que anuncia la caída de Babilonia tiene gran poder, al igual que los ángeles de Apocalipsis capítulo 14. Este ángel representa a mensajeros humanos. Este ángel revela la gloria de Dios tan perfectamente que ilumina toda la tierra. La palabra griega para autoridad o poder en el Nuevo Testamento es exousia. A menudo se refiere al triunfo de Cristo sobre los principados y potestades del infierno. Jesús utiliza esta palabra en el Evangelio de Mateo en armonía con la misión encomendada a sus discípulos. En Mateo capítulo 10, verso 1, Jesús otorga autoridad a sus discípulos sobre los principados y potestades del infierno. Los envía con el poder divino para salir victoriosos en la batalla entre el bien y el mal. En Mateo capítulo 28, una vez más los envía con toda autoridad en el cielo y en la tierra, para que vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Mateo capítulo 28, versos 18 y 19.
La Iglesia del Nuevo Testamento, henchida del poder del Espíritu Santo y con la autoridad del Cristo vivo, que en su vida y su muerte triunfó sobre los principados y potestades del infierno, iluminó la tierra con la gloria de Dios. En pocos años, los discípulos proclamaron el Evangelio al mundo entonces conocido. Colosenses capítulo 1, verso 23. En el tiempo del fin, el Espíritu Santo se derramará con el poder sin precedentes y el Evangelio se extenderá rápidamente hasta los confines de la tierra. Miles se convertirán en un día y la gracia de Dios y la verdad impactarán a todo el planeta. De esta manera, el mundo será advertido y el Evangelio y la esperanza que éste ofrece se extenderá por todo el mundo. La gran obra del Evangelio no terminará con menor manifestación del poder de Dios que la que señaló su comienzo. Las profecías que se cumplieron en el derramamiento de la lluvia temprana, al principio de la obra del Evangelio, deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía, al fin de dicha obra. Siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje del cielo. Miles de voces darán la advertencia por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Elena de White, El conflicto de los siglos, páginas 669 y 670. ¿Qué está retrasando el poderoso derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía y el fuerte clamor? Por más pequeña que sea nuestra tarea individual, ¿qué función podemos desempeñar para estar abiertos y receptivos al derramamiento del Espíritu Santo? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Viernes 21 de junio, para estudiar y meditar. Ya en 1851, los pioneros adventistas identificaron la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 17, con los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, en aquella época, debió de haberles resultado difícil entender cómo los Estados Unidos podrían lograr que todo el mundo adorara a la primera bestia. Apocalipsis capítulo 13, verso 12. Incluso en la década de 1880, toda la marina de los Estados Unidos apenas constaba de 48 barcos anticuados. Pero desde el final de la Guerra Fría, ninguna potencia iguala militarmente a Estados Unidos, y aunque los estadounidenses han disfrutado de maravillosas libertades, a medida que los tiempos se vuelven más difíciles, no es difícil ver cómo esas libertades son pisoteadas y aún totalmente socavadas. Muchos creen que incluso en la actualidad está sucediendo esto. Todos los que se nieguen a someterse a la observancia del falso día de reposo serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 662. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo la misma luz, así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para elegir el lado fácil y popular. Hombres de talento y de elocuencia, que alguna vez se gozaron en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas.
Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder por su fe, esos apóstatas serán los agentes más eficaces de Satanás para calumniarlos y acusarlos, y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. El conflicto de los siglos, página 666. Preguntas para dialogar. 1. ¿Por qué es tan importante comprender los acontecimientos de los últimos días en la crisis venidera? ¿En qué medida las Escrituras son una salvaguardia contra el engaño? 2. Las sociedades democráticas en todo el mundo han sido bastiones de la libertad religiosa durante siglos. ¿Cómo podría cambiar eso rápidamente? 3. Presta atención a la declaración de Elena de White. ¿Qué decisiones estás tomando hoy que podrían dar lugar a que en el futuro estés con quienes solo profesan ser adventistas? 4. ¿Cómo cambia el mensaje del segundo ángel bajo el fuerte pregón? ¿Y qué preparación personal podemos hacer con el fin de recibir la lluvia tardía para terminar la obra de Dios en la tierra?